Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos ya en el capítulo 20 y vamos a hablar acerca del capítulo 20, pero en el versículo 17 al 19. Vamos a ver la tercera vez en la cual Jesús anuncia su muerte. Y vamos a ver en este caso la reacción de los discípulos. ¿Cómo es que reaccionaron? Porque como es la tercera vez, entonces vamos a poder ver ahora si han empezado a aprender la lección. La primera vez ha sido muy diferente, la reacción de los discípulos. En la segunda también muy diferente. Y vamos a ver ahora la reacción de ellos. Bueno, no tanto la reacción de ellos, el día de mañana vamos a ver un poquito acerca de eso, pero sobre todo el método, cómo Dios, cómo Cristo estaba preparando a los suyos para que cuando llegue el momento más difícil de Cristo y de los discípulos también, ellos puedan estar preparados, listos para poder afrontar esos problemas, ese shock en el cual iban a ver a su maestro colgado en una cruz. Bien, vamos a ir al versículo 17 de nuestro libro de Mateo. Capítulo 20, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, no se olviden que Jesús ya está camino a Jerusalén, ya había terminado su ministerio en Galilea, luego se fue un momento, un retiro hacia Cesarea de Filipos para poder estar con sus discípulos, ahí fue donde se transfiguró y ahora después volvió a a Galilea, estaba en Capernaum y ahora está yendo a Jerusalén para poder terminar ahí el ministerio terrenal de Jesús y también poner su vida en rescate por cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que pasó en el versículo 17. El día de ayer habíamos estado aprendiendo acerca de la parábola de los obreros de la viña, cómo es que el Señor a veces da a otras personas más que nosotros muchas veces. Y a veces creemos que es una injusticia, pero hemos aprendido el día de ayer que Dios es bueno, y bueno en gran manera. Es bueno con aquellos que Dios les da, pero también es tan bueno con nosotros que también nos da. A veces no tenemos las cosas materiales que otras personas tienen, pero Dios nos da el aire que respiramos, el sol, podemos tener a la familia incluso a nuestro lado. Eso no lo hemos pagado, lo tenemos gratis por pura gracia del Señor. Así que no podemos acusar al Señor de que Él es malo con nosotros, Él es bueno. Y sobre todo, si tenemos a Cristo nosotros en nuestras vidas, yo creo que, hermanos, no tenemos por qué quejarnos, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo y más. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Aparentemente no solamente estaba Jesús y sus discípulos yendo camino a Jerusalén, sino ya estaba con mucha gente, seguramente había mucha gente rodeándoles. Entonces, pero Jesús los junta a sus 12 discípulos para poder estar un poquito a solas y les habla. Tal vez no era muy prudente anunciar a toda la gente que seguía a Jesús de que Él iba a morir. De manera que con los suyos, los 12 que han estado con Él todo ese tiempo, les va a decir una vez más lo que ya le dijo en 2 ocasiones. Versículo 18, y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, porque así Jesús solía llamarse él mismo, el Hijo del Hombre, será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. No solamente, y le condenarán a muerte. Ahora Jesús aquí está dando detalles que tal vez en las 2 ocasiones anteriores, cuando Jesús anunció su muerte, tal vez no ha dado detalles tan claros como vemos aquí. Jesús dice que se le va a entregar a él, o él será entregado, mejor dicho, a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Es decir, en el Sanedrín, que era el grupo de líderes que de alguna manera juzgaban al pueblo de Israel, ellos le iban a condenar a muerte, pero como no tenían la autoridad de poder matar a nadie, solamente los romanos, porque estaban obviamente bajo el yugo de los romanos tenían que dar permiso, los romanos eran los únicos que podían dar muerte a una persona en Jerusalén. Pero los escribas y sacerdotes, como ya sabemos, acusaron al Señor, hicieron como un juicio, ¿no? Como esos juicios express, donde no tenía opción Jesús a poder defenderse
con todas de la ley. Es decir, Jesús no tenía la oportunidad de defenderse como así la ley lo requería. Estaba todo armado, en otras palabras, estaba todo armado. De manera que lo condenarán a muerte. Jesús ya sabía eso. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Escarnecer implica que se iban a burlar de él, le iban a denigrar, escupir. Eso es lo que pasó. Como los judíos, los sacerdotes y los escribas no podían matar, no podían dar muerte a Jesús, tenían que entregar a los gentiles, en este caso a los romanos y específicamente a Pilatos. Entonces nosotros sabemos, los que hemos visto por lo menos la pasión de Cristo en películas, sabemos que los escribas lo entregaron a los gentiles, a los romanos, luego lo azotaron, lo escarnecieron, lo escupieron, le azoten, dice el versículo 19, casi terminando el versículo 19, y no solamente eso, sino que lo crucifiquen, como un criminal, Pero miren cómo termina. Como terminó, como Jesús, las dos ocasiones anteriores en las que el Señor reveló que él iba a morir, terminó diciendo estas palabras alentadoras, que muchas veces los discípulos tal vez no entendían hasta este momento, incluso hasta que él resucitó. Cuando él también resucitó, tampoco ellos podían entender. Por eso es que Jesús les dice, ¿por qué son tardos de entender? ¿Por qué no entienden? Ya les he hablado varias veces que yo iba a resucitar. Eso le dijo cuando Jesús ya resucitó y fue a buscar a sus discípulos. Pero Jesús, miren cómo termina el versículo 19, dice, mas al tercer día resucitará. Va a haber todo un drama, un proceso de dolor, de angustia, de azotes, de escarnio, de muerte. Pero al tercer día resucitará. El camino del Señor ha sido lleno de sufrimiento, lleno de dolor por nuestros pecados, pero al final Él venció la muerte. Él venció la muerte. El Señor siempre termina no con un final trágico, sino con un final alentador, victorioso, con un final vencedor. Y esa es, por así decirlo, también el camino que cada uno de nosotros atravesamos y vamos a atravesar en esta vida. Tal vez el camino que nos toque seguir va a ser un camino de sufrimiento, de dolor, de angustia, de pérdidas, pero al final, como Cristo, vamos a terminar venciendo. Vamos a terminar resucitando en un sentido, ¿no? Porque a veces nosotros nos creemos que ya estamos muertos, anímicamente, físicamente, tal vez, pero de repente el Señor nos levanta y como Pablo decía, podemos estar derribados, puede que nos derriben, pero jamás vamos a estar destruidos. Es interesante cómo el Señor empieza a poder decirles la tercera vez y la última. La tercera vez y la última. ¿Se acuerdan la primera vez, en el capítulo 16, la primera vez que Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a morir? ¿Quién reaccionó primero? Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿cómo eso te va a pasar a ti? Por favor, que no te pase, Señor. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, porque miras las cosas de este mundo, las cosas de los hombres, no miras las cosas de Dios. En la segunda ocasión, cuando Jesús les anunció que iba a morir, los discípulos se entristecieron mucho, creo que es en el capítulo 17. En ese proceso en Galilea, esta vez, Jesús les dice, voy a morir, lo mismo que aquí. Y los discípulos, bueno, Pedro ya no reaccionó de esa manera, como la primera vez, sino que los discípulos dicen que se entristecieron mucho, demasiado. Pero después de que Jesús les anuncie que Él iba a morir, ellos preguntan, Señor, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? O sea, se habían olvidado de lo que Jesús le dijo, que es algo obviamente tan íntimo y tan importante, que uno le abre el corazón a las personas y le digan, estoy por morir. Y después que en unos minutos esa gente o tus amigos estén pensando en ellos mismos, en quién va a ser el mayor y estén organizando, no sé, una fiesta, por ejemplo, cuando tú les estás diciendo que vas a morir, que estás por morir. Y que después esa gente que ha escuchado que tú vas a morir esté organizando, esté riendo, como que si no les importara. Los discípulos eran más o menos así. Y esta vez, la tercera vez, no es que estaban organizando una fiesta, sino que estaban más preocupados los discípulos en sí mismos. Estaban diciendo, ¿quién va a ser el mayor, Señor? ¿Quién va a ser el más importante? Eso pasó en la segunda vez. Entonces Jesús les dice, si no son como niños,
no van a entrar ni siquiera al reino de los cielos. Y esta vez la tercera, va a pasar casi lo mismo, pero no vamos a ver eso hoy, sino el día de mañana. Porque incluso parece que los discípulos llamaron a algunos de ellos, llamaron a su mamá para que su mamá interceda por ellos, para decirle a Jesús de que por favor, que pongan, que la madre le dijo, Señor, pon a mis hijos en tu reino, a uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Pero miren, cómo a veces los discípulos fueron, pero también nosotros, no podemos decir, ay, con los discípulos cómo se van a comportar de esa manera, qué insensibles que son. No, a veces nosotros también nos comportamos muchas veces de esa manera con nuestro Señor. Pero bueno, el día de mañana vamos a estar hablando de eso, pero el día de hoy quisiera que podamos ver dos cosas importantes acerca de los versículos que hemos leído. En primer lugar, hermanos, luchemos todos los días, no solamente un día a la semana, sino todos los días para poder estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, hasta que se vuelva Cristo, hasta que se vuelva tan familiar para nosotros que le podamos contar nuestros secretos y que Él nos cuente los suyos. Hay amigos, hay gente, compañeros y amigos sobre todo, a veces que pasan tanto tiempo juntos, que en ese proceso, después de un tiempo, ya han pasado el tiempo juntos, empiezan a contarse sus secretos. Y eso sucede, porque hay esa confianza, hay esa intimidad. Que pase lo mismo con Cristo y nosotros, que pasemos tanto tiempo con nuestro Señor, que Dios sea tan familiar para nosotros como nuestro Padre, nuestra Madre, que a veces siempre antes de hacer algo consultamos, ¿no?, al papá o la mamá o los que están casados al esposo o a la esposa. Siempre consultamos a alguien de confianza, porque es familiar para nosotros. De la misma manera que podamos luchar, porque no es fácil, luchemos para poder estar más cerca con nuestro Señor, de manera que se vuelva tan familiar, que podamos nosotros contarle con tanta naturalidad nuestros secretos, aquellas cosas que nos están afectando, incluso aquellas cosas insignificantes que podamos contar a nuestro Señor, porque Él también nos contará sus secretos. ¿Cómo es que nos va a contar sus secretos? En el Salmo 25, el salmista dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Díganme, porque yo les voy a decir que ese hombre que teme a Jehová, pues el Señor a ese hombre le mostrará el camino que debe seguir. Y luego en unos versículos más abajo, dice el salmista, la intimidad de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Es decir, mientras más cercanos, mientras más íntimos estemos con el Señor y seamos con el Señor nos mostrará y nos enseñará cosas que tal vez otra gente no va a conocer. Pero va a ser porque no son cosas, digamos, exclusivamente para nosotros. Son cosas que están en la palabra de Dios, que está al alcance de todos. Pero no todos pueden entender porque no todos quieren estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. No todos están íntimamente apegados a Él. Es como en Proverbios, dice la sabiduría, clama en las montañas y dice, vengan, adquieran sabiduría, pero nadie le hace caso, o pocos le hacen caso. Cristo es lo mismo. Así que cada uno de nosotros, hermanos, esforcémonos para poder luchar y estar cada día más cerca, en la oración, en la palabra, para que podamos preferir a Cristo antes de otras cosas. Que podamos preferirle a Él. Que antes, y siempre repito esto, ¿no?, que Dios se vuelva tan, pero tan importante, necesario para nosotros, que sea más importante que el alimento, que sea más importante que el entretenimiento, que sea más importante que el fútbol, que sea más importante que la novela, que sea más importante que cualquier otra cosa, porque todas esas cosas perecen, incluso ni siquiera son provechosas para nuestras almas, sino que nosotros podamos esforzarnos, luchar y sacrificar para poder organizarnos bien, decir no a aquellas cosas que no nos van a edificar en absoluto y poder dedicar ese tiempo en conocer a nuestro Señor, en buscarlo, en leer de Él, sobre todo, en contarle nuestros secretos, aquellas cosas que nadie sabe, pero nosotros podamos contarle al Señor y que Él también nos va a contar, tal vez no audiblemente, pero ¿saben cómo?
Generalmente lo hace cuando nos hace acordar un pasaje que hemos leído y de repente lo entendemos de una manera muy distinta a la que antes entendíamos ese mismo pasaje, y es aplicable justo en ese momento donde más necesitamos respuestas. Y el Señor nos empieza a comunicar sus secretos de esa manera. Precioso. En segundo lugar, Dios, hermanos míos, hará muchas cosas que al principio no vamos a entender. No vamos a entender al principio. Pero siempre lo que hace tiene dos propósitos. Tiene múltiples propósitos, pero por lo menos dos que generalmente es el común denominador. Primero, muestra nuestro corazón y lo desinfecta. Ahora que estamos en la pandemia, yo creo que podemos entender un poquito mejor lo que se trata, o lo que implica la desinfección. Pero miren, Dios va a hacer muchas cosas que no vamos a entender al principio. Incluso vamos a leer cosas que no vamos a entender al principio. Pero el hecho de que no entendamos no significa que el Señor nos va a dejar sin enseñarnos o sin hacer esas cosas en nuestras vidas. De manera que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por ese proceso. Ahora, los discípulos tuvieron 3 veces que escuchar a Jesús estas mismas palabras, pero no entendían en realidad. Se pusieron tristes. Pedro empezó a hablar ahí, diciendo: Señor, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Cómo es posible que tú vas a morir? Que no te ocurra, Señor, que no te ocurra. Luego, en esta ocasión, vamos a ver otra reacción el día de mañana de los discípulos, pero a veces no van a entender. Incluso, como decía anteriormente, cuando Jesús resucitó y Jesús estaba hablando con ellos, ya resucitado Jesús, los discípulos no entendían, no creían incluso. Entonces Jesús les dice: ¿por qué son tardos de entendimiento? ¿No saben que yo les he dicho que iba a resucitar? Y aquí estoy, resucitado. Incluso cuando Jesús resucitó y los discípulos vieron, no pudieron entender. Entonces hay cosas que va a pasar en nosotros que tal vez no podamos entender al principio. Pero el Señor, a pesar de que no entendamos, en su paciencia y en su amor, nos va a hacer pasar, nos va a decir, nos va a permitir que pasemos diferentes circunstancias, o va a permitir que aprendamos a veces cosas que a veces son tal vez complicadas de entender en un principio. Pero el hecho de que sea complicado no significa que no necesitemos escucharla. Porque generalmente cuando pasamos cosas que no entendemos, esas cosas que Dios permite tienen 2 objetivos. Tienen muchos otros más, pero principalmente tiene 2. Nos muestra, primeramente, lo que hay en nuestro corazón, y luego nos hace que nos postremos al Señor y le digamos: Señor, mira, ¿cómo es que yo soy así, Señor? Perdóname. Eso pasó con Pedro. Jesús le dijo: voy a morir. Pedro fue y dijo: Señor, ¿cómo es posible? Y en ese momento se reveló, se mostró lo que había en el corazón de Pedro. En ese momento, de alguna manera, Pedro se dio cuenta, seguramente se avergonzó y dijo: no es posible, ¿cómo es que yo reaccioné de esa manera? Y cuando pasa eso, es cuando nosotros empezamos a poder ver nuestra insuficiencia de poder responder adecuadamente a todas las cosas que van a venir en nuestra vida. Por eso es que vamos a Cristo y decimos: Señor, ayúdame para poder reaccionar de manera correcta. Y empezamos poco a poco así a desinfectar nuestro corazón, nuestra mente, a renovarnos, transformándonos constantemente, como dice Romanos 12. Así que, primero, las cosas que nos pasan, que no entendemos, es primero para mostrarnos lo que nosotros no sabíamos que había en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero el problema es que nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Por eso Dios permite muchas cosas para que se muestre, para que suba a flote lo que hay en nuestro corazón. De esa manera podemos ir a Cristo y decir: Señor, ayúdame, perdóname por reaccionar así. Mira lo que había en mi corazón, lávame más y más. En segundo lugar, generalmente lo que pasa cuando Dios hace esas cosas es que nos prepara para afrontar lo que nos va a tocar pasar en un futuro también. Dios estaba preparando a sus discípulos cuando les estaba diciendo esto para que ellos pudieran enfrentar, tal vez con más calma, o que no sea de golpe, que no sea tan duro el hecho de ver a su maestro colgado en una cruz. Que ellos sepan que Jesús ya los estaba preparando desde antes.
Y aunque estos discípulos no entendían, Jesús en su bondad, en su paciencia, en su amor, quería preparar a los suyos para que llegue ese momento y puedan afrontarlo de la mejor forma posible, aunque tal vez no lo afrontaron de la manera como nosotros hubiéramos querido, pero tal vez el Señor así lo permitió. Pero muchas veces el Señor va a permitir cosas que no entendemos y esas mismas cosas van a ser las que nos van a preparar para futuros desafíos, para futuras pruebas. Por eso, hermanos míos, estemos siempre agradecidos al Señor por lo bueno y por lo malo que nos pasan. Esas cosas, aunque no lo entendamos, no entendamos su propósito final, nos sirven para que primeramente nos muestre cómo estamos y vayamos a Cristo y le pidamos perdón, que nos lave, que nos purifique. Y en segundo lugar, nos prepara para esos momentos difíciles que seguramente vamos a atravesar. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a atravesar diferentes pruebas, diferentes momentos de angustia. Y esas cosas que hemos pasado anteriormente, que no entendemos por qué Dios permitió que pasen, muchas de esas cosas ahora nos están ayudando para afrontar los problemas de hoy. Entonces, las dificultades o lo que nos venga el día de hoy también nos está preparando de alguna forma para poder afrontar los problemas del mañana. Y así Dios lo hace. A veces no lo entendemos. Pero el hecho de que no lo entendamos no significa que Dios va a quedarse con los brazos cruzados y no va a hacer nada. El Señor, a pesar de eso, es tan paciente con nosotros que permite esas cosas para que así estemos preparados, nuestros lomos estén anchos y podamos enfrentar aquello que vamos a enfrentar. Sí o sí, vamos a enfrentar para cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que agradezcamos a Dios por todas esas cosas, por lo bueno y por lo malo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de mañana vamos a continuar y vamos a ver la reacción de sus discípulos y qué hace una madre de estos discípulos ahí entre Jesús y los discípulos. Vamos a ver qué es lo que pide a Jesús. Que Dios les guarde. Abríguense mucho porque yo, como estoy grabando en la mañana y puedo ver el paisaje, puedo ver las montañas, que está llegando un frente frío. Así que abriguémonos. Que Dios los guarde. Bendiciones.